Marcos 12. Vamos a ver como la segunda mitad. Con la ayuda de Dios vamos a terminar, de hecho, el capítulo 12 el día de hoy. Entonces, eso. Te espero un poquito mientras llegas allá a Marcos 12. Y estaría bien solo orar, ¿no? Vamos a orar por el estudio, porque necesitamos que Dios haga todo, ¿va? Y que Él nos hable y que su Espíritu sea con nosotros. Acompáñame a orar, por favor, familia. Bendito Señor, venimos ante ti agradecidos por este tiempo en el que podemos juntos estar aquí, tener comunión, abrir tu palabra. Hace sentido, porque tu palabra es viva. Tú nos has dicho eso, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo y que penetra hasta partir nuestra alma, espíritu y coyunturas y tuétanos y discierne nuestros pensamientos, las intenciones incluso de nuestro corazón. Te suplico que más que analizar nosotros tu palabra, que tu palabra nos analice a nosotros el día de hoy, que nos discierna, Señor, y que podamos aprender, cambiar, llevarte gloria, porque para eso existimos, Señor, y gracias por la libertad que nos das de estudiar tu voz verso a verso. Gracias de verdad, papá. Y te ruego que seas conmigo para explicar estas verdades, que pueda yo solo extraer las ideas de parte tuya y que podamos solo meditar en esto juntos. A eso vinimos realmente, a adorarte no nada más con nuestras voces y canciones, sino con nuestras mentes también, para que nuestras vidas sean transformadas, nuestras decisiones sean ajustadas, nuestras relaciones hagan sentido a tus ojos. Señor, por favor, sé con nosotros, te lo suplico, y gracias por este estudio. En el nombre de Jesús, amén. Bien, Marcos capítulo 12, vamos ahí al verso 18. Y ya sabes, estamos cerca del final del ministerio de Jesús. Ya llevamos un rato, pero pues es que vamos pian pianito, o pian pianitamente. Y bueno, eso, vimos cuando Jesús entra en Jerusalén. ¿Recuerdas esta entrada triunfal que era el cumplimiento profético de Zacarías 9:9 y de Daniel 9 también? Este momento en el que era tiempo de que Jesús fuera adorado, ¿no?, por toda la gente allí en Jerusalén, y es cuando, con palmas y todo, y que Jesús les dijo, a ver esas palmas. No, sí se entiende, ¿no? Eso, Él entró así en Jerusalén y todo eso, y vimos que Jesús después fue como que sometido a un escrutinio por parte de sus enemigos, ¿recuerdas? Porque eso de hecho también era profético, porque Él, siendo el Cordero, debía, como te digo, o sea, sus enemigos como que lo observaron para ver si era realmente como el Cordero calificado, y esto, o sea, es como el cumplimiento profético de lo que vimos en Éxodo, ¿no? Que el corderito, antes de ser muerto en el tiempo de la Pascua, debía ser también analizado para ver si era realmente sin mancha, y vimos un poco las implicaciones de esto. De hecho es fascinante, ¿verdad? Como toda la Biblia está como que conectada, ¿no? Todo con todo, está impresionante eso, de hecho. Como el Nuevo Testamento, de hecho, está como contenido en el Antiguo, y el Antiguo está todo el tiempo explicado en el Nuevo. Es como que, wow, ¿por qué? Pues porque es un solo mensaje, ¿no? Está impresionante, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamentos. Y bueno, básicamente, ¿qué vimos? Te digo, que sus enemigos cuestionan la autoridad, integridad, teología y prioridades de Jesús. De hecho, ya vimos cómo cuestionan su autoridad, que es cuando vuelca las mesas, ¿no? Óyeme, ¿con qué autoridad haces eso? Y Él les explica, ¿verdad? Y se quedan así como que, o sea, no sé, la respuesta que les da Jesús hace perfecto sentido, y es cuando les da este ejemplo de la viña y todo. Nada más recapitulando rápido, ¿no? Cuestionan su autoridad con lo de las mesas, cuestionan su integridad con lo de los impuestos, ¿recuerdas? Y entonces, ¿tenemos que pagar impuestos, sí o no? Y así los deja con el ojo cuadrado con su respuesta, porque responde algo que ellos no se esperaban. Y hoy nos toca ver cómo cuestionan su teología y sus prioridades como parte de como escrutinio, básicamente, ¿no? Y esa es la idea. Vamos al versículo 18 y vamos leyéndolo ahí y haciéndole sentido como verso a verso. Dice el versículo 18 que entonces, o sea, después de que le preguntan sobre la cuestión de los impuestos, ¿no? ¿Tenemos que pagar impuestos, sí o no? ¿Quién sabe qué? Jesús, dele a cada quien lo que le corresponde y todo eso, ¿no? Entonces, después de esto, o entonces vinieron a él, a Jesús, los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, y ahorita vamos a ver como que lo que le preguntaron, pero antes de eso, ¿qué onda con estos saduceos? Bueno, eran una secta con bastante influencia, con bastante educación, tenían lana, tenían privilegios, ¿no? Entonces eran así como que gente acá, tipo de alcurnia, ¿no? Y con cierta influencia y todo eso. Entonces dice que se acercaron a ellos, pero nos dice la característica de ellos, que creían que no había resurrección, ¿no? No creían en lo sobrenatural en general, no creían en la inmortalidad, no creían en los espíritus, ni en los ángeles, ni en la resurrección, literalmente. Tenían esta idea, ¿no?, de que las personas dejan de existir una vez que mueren. Es como que, de hecho, no dejan de existir, porque el alma es eterna, ¿no? Y de hecho hay mucha gente, hay muchas personas en nuestros días que siguen creyendo eso, ¿no? Que cuando mueres
ya dejas de existir. Aunque déjame decirte una cosa. En general, las personas en el mundo, aún sin Dios, cada vez están creyendo más en las cuestiones como sobrenaturales, ¿no? Antes, de hecho, sí, había mucho más personas que creían esto de que la persona deja de existir. Pero ahora, con muchas de las cosas que se han descubierto en la ciencia y todo, toda la cultura está como que experimentando un cambio de perspectiva en general, o sea, de hecho, ¿no? Y las personas, te digo, muchísimas creen de hecho en las cuestiones espirituales, aunque no sean necesariamente cristianas. Y quiero recomendarte como un libro sobre eso, por si tienes como la curiosidad y te gusta leer y todo. Está en inglés, pero te lo recomiendo, se llama Supernatural Worldview. Es de un autor que se llama Chris Putnam, que como que ¿cómo se llama? Ahonda en este tema de cómo la cultura realmente ha cambiado ahora a una como perspectiva sobrenatural de las cosas. ¿Por qué? Porque cada vez hay más como manifestaciones de cosas como paranormales y avistamientos, ovnis y cosas de esas, ¿no? Entonces, bueno, nada más para que veas eso, culturalmente nos estamos cambiando, o sea, la era ha ido cambiando, los tiempos han ido cambiando en ese sentido, pero bueno, sí sigue habiendo personas en nuestros días que no creen en la resurrección, de hecho, y es un poco... se parecen a estos vatos que dicen, no creemos en la resurrección, dejamos de existir. Digo, está bien chafa eso, porque no nada más el alma es eterna y no deja de existir, sino que de hecho hay una realidad en la Biblia que habla de la resurrección. O sea, toda alma espera la resurrección. De hecho, hay resurrección tanto para vida como para muerte. ¿Sabías eso? De hecho, Juan 5:29 nos habla de eso, donde dice eso, ¿no? Jesús habla de que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección ¿de qué? De vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¡Órale! Todos van a resucitar, ya sea para ir al cielo o para de plano estar siendo condenados en el infierno por toda la eternidad. Y para ambas cosas se necesita un cuerpo resucitado, o sea que es un mito esto de que dejamos de existir, ¿cierto? Versículo 19, vamos a ver entonces cómo estos saduceos le preguntan algo a Jesús. De hecho lo hacen en bastante como orgullo, en un plan de hecho de burla. Hemos de saber esto, o sea, básicamente lo que van a preguntarle, lo que ellos están buscando hacer es que todo el tema de la resurrección resulte ridículo. Realmente es lo que ellos tienen en mente, ¿no? O sea, porque a ellos les parece ridículo. Ay, sí, eso de la resurrección, ándale, sí. Y a ver, y cuando resucitemos, a ver, y entonces explícame esto. Y les van a dar un ejemplo así, pero repito, lo que ellos tienen en mente es que la doctrina de la resurrección resulte ridícula. Básicamente ese es el punto o el problema con ellos. Dice el versículo 19, maestro, dizque muy respetuosos ellos, Moisés nos escribió, y ahorita vamos a ver ¿a qué se refieren con esto de que Moisés escribió? Pero rápidamente, hemos de saber que los saduceos consideraban el Pentateuco como algo genuino. No creían en la resurrección, pero sí creían que era como, de hecho, inspirado por Dios, por decir, sí, los primeros libros del Pentateuco, ¿no? Y de hecho, ahorita vamos a regresar a esta idea, pero nada más te lo quería decir ahí porque echan mano del Antiguo Testamento. Y dice, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejaré hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Es como muy claro, ¿no? Que si un hombre casado que no tuvo hijos se muere, Moisés establece esa idea de que si muere el esposo, el cuñado, por decir, debe tomar el lugar. Déjame te leo un versículo en el cual ellos estaban basando, de Deuteronomio 25, 5 al 6, dice lo siguiente: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. O sea, la idea era que el linaje continuara, por decir, era como algo que había establecido Moisés y no sé qué. Entonces vienen hablando de eso, ¿no? O sea, Moisés escribió esto y entonces en un plan como de burla, y entonces como ellos no creían en la resurrección, a ver, explícanos qué pasaría, ¿no?, si sucede esto que vemos en el versículo 20 al 23. Vamos a leerlo. Dice, hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, sin hijos. Y el segundo, o sea, el hermano, se casó con ella, como decía Moisés, y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, porque eran 7 hermanos, ¿no?, y no dejaron descendencia ninguno de los 7. Y después de todos murió también la mujer. Entonces, en plan de burla, ¿no? En la resurrección, pues, me los imagino volteándose a ver, no sé qué, en la resurrección a ver, y así como burlándose, ¿no? Cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer, ¿no? O sea, eso, ¿no? Se estaban como burlando. Interesante, porque ellos pensaron entender, no sé, como que cosas que de hecho no entendían, por decir, ¿no? Era una pregunta necia, absurda y de hecho mal informada, porque tenían una idea de que, ok, no creemos en la resurrección, pero si llegara a verla, se van a pelear entre esposos porque tuvieron, ¿no?, la misma esposa varios y no sé qué. Y no se dan cuenta que de hecho la realidad del cielo es completamente distinta a la realidad de la tierra, ¿no? Y bueno, ellos no entendían eso.
Y como que a ver qué contesta, ¿no? En plan como de burla, como diría mi suegra, ¿no? Creen que quedan bien, tratando de ridiculizar al Señor, ¿verdad? Y bueno, versículo 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, fíjate, me encanta porque Jesús no les dijo, ustedes están bien mal, o sea, de hecho sí lo va a hacer más adelante, pero antes de eso, primero como que les pregunta, o sea, ¿acaso no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Me encanta cómo Jesús, antes de reprenderlos, como que les pregunta, o sea, reflexionen, o sea, ¿no están ustedes acaso mal? Me gusta cómo Jesús trata con preguntas, ¿no? Nos pregunta cosas para que tú y yo ahora sí que nos contestemos eso y nos demos cuenta, chin, me está confrontando, ¿verdad? Me encanta esa idea, cómo trata con ellos con preguntas, pero fíjate, no erráis por esto. ¿Por qué? Por ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Importante, porque tanto las Escrituras testifican de la resurrección, ¿verdad?, como el poder de Dios está como conectado con esta idea de la resurrección. ¿Por qué? Porque necesitas de hecho mucho poder. O sea, solo Dios puede resucitar personas, ¿no? Entonces vamos a rápidamente ver dos escrituras que hablan un poco de esto. De hecho dice, por ejemplo, Isaías 26, 19, para que veas cómo la escritura del Antiguo Testamento ciertamente habla de la resurrección. Dice Isaías 26, ¿no? Tus muertos vivirán. ¿Eso de qué más puede estar hablando? Pues no más de la resurrección, ¿verdad? Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Órale, la tierra, así como tierra que germina, como semilla de la cual nace una planta, así igualito la tierra va a dar a luz como los muertos. Interesante, ¿no? Es en cierto sentido como sombría la idea de la resurrección en el Antiguo Testamento, pero sí aparece la idea de la resurrección en el Antiguo Testamento, y ese es un muy buen como ejemplo de eso. Y como te decía, se necesita poder para resucitar a una persona, ¿verdad? Y de hecho vamos a hablar un poquito de eso. 1 Corintios 15 habla de eso, porque había gente en Corinto, en la iglesia que plantó Pablo, que se preguntaban sobre esto de la resurrección así, ay, a ver cómo, o sea, y eso de la resurrección, o sea, ¿cómo va a ser? ¿Neta Dios es tan poderoso? O sea, ¿y si me incineran? O sea, ¿qué? ¿Dios va a agarrar así las cenicitas y me va a volver a armar? O como, a ver, ¿cómo le va a hacer? Como que un poco dudando, yo creo, del poder de Dios. Por eso dice el versículo 35 de 1 Corintios 15, ¿no? Dirá alguno, a ver, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿No? ¿Con qué cuerpo vendrán? Como preguntándose eso. Y la respuesta de Pablo es bastante fuerte. ¿Qué dice? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, bro, sino muere antes, ¿no? Y lo que siembras, dice, fíjate, no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. La idea es esto, o sea, el cuerpo resucitado no es una especie como de semillita reloaded o versión nueva o algo así, no. La semilla tiene de hecho el potencial de vida dentro de ella, y es necesario que la semilla muera para que de dentro de ella salga como el cuerpo, por decir que es esa planta. Lo que está diciendo es, o sea, nuestro cuerpo no resucitado es como la semillita, no es lo mismo la semilla que la planta, ¿se entiende? Lo que está diciendo es, no seas necio, no, o sea, Dios es poderoso, Él puede hacer que salga literalmente un cuerpo nuevo de un cuerpo que se quedó ahí incinerado o como sea, ¿no? Te pudriste ahí en el mar o lo que sea. Dios es poderoso para resucitarte, esa es la idea, ¿no? Entonces Jesús está diciendo, o sea, oigan, ignoran ustedes el poder de Dios, las Escrituras, y entonces está mal. Ellos, eso, ignoraban estas cosas. Ahora, piensa eso, no erráis. Entonces, piensa, en la perspectiva de Dios, una persona que ignora cualquiera de esas dos cosas, o las dos cosas, la palabra de Dios o el poder de Dios, vive en el error. Y hay muchas personas en el mundo que saben un chorro de cosas, ¿no? Pueden saber todo lo que tú gustes y mandes sobre matemáticas o física cuántica o biología molecular o qué sé yo. Pueden dividir átomos en dos partes o algo así. Pero si ignoran la palabra de Dios y su poder, viven literalmente en el error. Pausa rápidamente. Ese sonidito está así como, ¿verdad? Ya sé. Tenemos una bronca con esa bocina. Espero no nos distraiga mucho, como ya me distrajo a mí. Pero bueno, espera, es que sí, hace ratito tuvimos esa bronca. Sí distrae, ¿verdad, familia? Un poquito. Estamos todos así como que, mejor hay que apagarla y voy a hablar un poquito más fuerte. ¿Se escucha hasta allá, Eric, más o menos? ¿Daya? ¿Sí? Distrae un poquito menos, ¿verdad? Venga, gracias. En fin. Una persona puede saber de todo, ¿verdad? Pero si no conoce la palabra y está ignorando el poder de Dios, vive literalmente en el error. Esto iría, pues sí, como para gente de plano que no tiene nada que ver con la palabra y que eso, por ejemplo, gente no cristiana. Pero aún dentro de gente cristiana, muchos cristianos erran en eso, ¿no? Porque ignoran cualquiera de las dos. Hay gente que de hecho tiene una conciencia de que Dios es poderoso, pero no conocen la palabra como lo suficiente y son así medio cristianoides, medio
medio fanaticones de pronto, porque están conscientes del poder de Dios, pero no de su palabra, no tienen una formación en la palabra. Y hay también cristianos que tienen la superformación en la palabra, la superdoctrina, ¿verdad? Pero se convierten nomás en, no sé, cabezones llenos de información y dudan del poder de Dios. ¿Se entiende? Entonces, qué importante es tener las dos cosas, ¿no? Y eso, ahorita que te hablaba de gente que conoce un chorro de cosas, pero ignora estas dos importantísimas. No estamos diciendo que Dios está en contra como de conocer cosas, conocer química, conocer física cuántica, todo eso, ¿no? Está bien, pero si ignoras estas dos cosas, está mal porque es lo único realmente necesario, ¿ves? Esa es un poco la idea. Entonces Jesús está como que preguntándoles, ¿no erran ustedes acaso en ignorar estas cosas? Versículo 25. Fíjate, porque cuando resuciten de los muertos, fíjate, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Varias cosas ahí. Interesante que, para empezar, Jesús les va a hablar, de la resurrección. De hecho, va hasta a sacar un pasaje para sustentar la resurrección con la Biblia y todo. Pero antes de eso, cuando resuciten de los muertos, fíjate, no les dice, y bueno, si es que los muertos llegan a resucitar, no les dice eso, les dice cuando resuciten. Es decir, Jesús lo ve como un hecho, es algo que se va a cumplir, puedes ver. Es un absoluto hecho la resurrección, de hecho, eso, ¿no? Y dice, cuando eso pase, ni se casarán ni se darán en casamiento, como ellos asumieron en su burla, ¿verdad? Interesante que creían entender ciertas cosas y se les hizo fácil burlarse, cuando de hecho no tenían ni idea de lo que estaban diciendo. Como mucha gente así, que se burla, la verdad, de nosotros como cristianos. Y crees en un librito. No es un librito, bro. Son, para empezar, 66 libros que no se le ocurrió al hijo del vecino, sino que es Dios mismo hablando y todo eso. Pero bueno, gente que cree entender y se le hace fácil burlarse y todo eso. Y fíjate, la mayoría de la gente que trata de descalificar la Biblia como inspirada por Dios, la mayoría de ellos no la ha leído ni siquiera, ¿se entiende? Pero bueno, es un poco eso. Y fíjate, dice, ni se casarán ni se darán en casamiento. ¿Qué está diciendo? Que no va a haber matrimonios en el cielo, ¿ok? Sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Y debo como ensartar como paréntesis. Para empezar, para llegar al cielo necesito creer en Jesús, porque hay mucha gente, precisamente que no lee la Biblia, que asume que para llegar al cielo lo único que tengo que hacer es morirme y ya me voy por default al cielo. Es como, no, espérame, bro. De hecho, toda la Biblia es abrumadoramente clara en ese sentido. La única manera de llegar al cielo es a través de la fe en Jesús. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le atrae. Eso es Juan, ¿qué es? 6:44, si mal no recuerdo, y Juan 14:6, tú sabes, famosísimo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por mí. ¿Recuerdas eso? Entonces, bueno, para empezar está hablando de que en el cielo, entonces el paréntesis es, para llegar al cielo necesito creer en Jesús. Él es el único camino al cielo, ¿ok? Entonces, bueno, dice, en el cielo, cuando lleguen las personas que creen en Jesús, van a ser como los ángeles que están en los cielos, ¿ok? ¿Qué no significa esto y qué sí significa? Okay. No significa que vamos a tener alas. Okay. ¿Serán como ángeles? ¿Van a tener alas? No. Tú y yo no vamos a tener alas en el cielo si somos creyentes. Okay. Lo que sí está diciendo es que, te digo, no va a haber matrimonios. Esto me muestra un precepto o implica una idea importante, que es que el matrimonio, familia, es una relación de hecho temporal. No es para siempre. Okay. Es temporal y es por tanto un llamado con un propósito específico, con una misión en específico y que apunta todo el tiempo a Jesús, ¿no? Hace poquito nos tocó celebrar una boda y hablamos de eso, ¿no? Que todo el matrimonio realmente se trata de Jesús, es una relación temporal que tiene ese propósito específico, reflejar el amor de Jesús en esa comunidad espiritual y práctica, ¿verdad? Que puede generarse cuando Dios une a dos personas y todo eso es muy importante. De hecho, hay un libro muy famoso de John Piper que se llama Pacto Matrimonial. De hecho, el título original de ese libro es Este matrimonio temporal. Interesante, de hecho, así se llama el libro, el original, ¿no? Que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, la relación, de hecho te lo recomiendo mucho, y la relación matrimonial es temporal. Entonces, a eso se refiere. Serán como los ángeles que están en los cielos, es decir, que no se casan. Ahora, no puedo evitar decirte un poco esta idea, porque resulta que el versículo 12:25 de Marcos es utilizado por personas que batallan mucho con la perspectiva literal de Génesis 6:2. Te lo voy a explicar muy rápido. ¿Recuerdas Génesis 6:2? Lo vamos a poner ahí básicamente. Y vemos cómo se refiere a hijos de Dios, fíjate, hijos de Dios que tomaron a hijas de los hombres, ¿no? Hay gente que batalla con pensar que esto se puede interpretar de manera literal. Ahí cuando habla de hijos de Dios se está refiriendo de hecho a ángeles, para ser exactos, ángeles caídos, que literalmente tomaron para sí como mujeres,
o sea, mujeres de hijas de los hombres, o sea, mujeres humanas, básicamente, ¿no? Entonces, hay gente que batalla con esa idea y dice, no, hijos de Dios no se puede estar refiriendo a ángeles, eso es imposible. Tiene que estarse refiriendo a seres humanos, porque ahí dice que tomaron para sí mujeres, y entonces los ángeles no se casan porque Jesús dijo en Marcos 12 que los ángeles no se pueden casar y quién sabe qué. Y es como, espérame, ¿y quién te dijo que es necesario, o sea, que una persona o un ángel no puede relacionarse sexualmente con una persona sin casarse? ¿Se entiende? O sea, aunque una persona, y de hecho no es que esté bien, pero sucede, mucha gente en el mundo sin casarse tiene relaciones sexuales, ¿a poco no? Y hemos de saber, aunque los ángeles no se casan, de hecho son seres sexuales, y por una montaña de razones que me encantaría poder en algún momento ahondar en ese tema, Génesis 6:2 está hablando de ángeles, literalmente ángeles. Te invito, te desafío a que busques los términos en hebreo de ahí, de hijos de Dios. No se está refiriendo a personas, se está refiriendo literalmente a ángeles que tomaron para sí mujeres sin casarse con ellas. Tuvieron literalmente relaciones sexuales con mujeres y dieron a luz esta como raza híbrida de unos seres que son mitad ángel, mitad humano, y esto tiene una serie de implicaciones, de hecho, súper interesantes, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones proféticas, históricas, sobre el fin de los tiempos y muchas cosas que hay que explicar ahí. Pero el punto es que, te digo, este versículo, Marcos 12:25, no es una suficiente evidencia como para tratar de refutar la interpretación de Génesis 6:2. ¿Se entiende esto? Y dices, pero es que hay muchas, no, porque hay muchas Biblias o muchas, ¿cómo te dirán?, versiones, o algunas versiones en español que dicen que tomaron para sí esposas. Interesante, porque la palabra mujeres en Génesis 6:2 en algunos otros pasajes se traduce como esposa, pero de hecho no es la traducción literal. O sea, si tú ves el original, está diciendo mujeres, es decir, no necesariamente se casaron con ellas, de hecho no se casaron con ellas. ¿Se entiende? Y eso. Otra última diferencia sobre esto, los ángeles a los que se refiere Jesús en Marcos 12:25 son ángeles que están en los cielos, mientras que los ángeles de Génesis 2 son de hecho ángeles caídos, que son distintos. ¿Se entiende? O sea, con todo, aunque pudiéramos tratar de fundamentar, no, es que sí se casaron, ok, pero eran ángeles caídos, y los ángeles del cielo no se casan, y ese es como el punto. ¿Se entiende esta idea? Ok, es que de hecho es importante, muy muy importante, por varias razones. Pero eso, ¿cuál es un poco lo que está diciendo entonces? Que no va a haber matrimonio en el cielo, por tanto, pues no va a haber pues sexo en el cielo, ni va a haber procreación en el cielo, hasta es lo que yo entendería. Y dice uno, ay, hay mucha gente que se queja de eso, ¿no va a haber sexo en el cielo? ¿Qué clase de cielo es eso? ¿Qué tortura? Y quién sabe qué. Espérame, eso es creo que una falta de perspectiva, porque, o sea, el cielo va a ser una dimensión completamente distinta a la que podemos ver, imaginar, siquiera tratar de imaginar, ¿no? Es mucho más allá de eso, ¿no? Y muchas veces nos imaginamos el cielo como en nuestros términos, ¿no? O sea, ha de ser como una versión más padre de la tierra. No, es mucho más allá, bro, de lo que puedas pedir o entender o imaginar, ¿ok? Entonces, no creas que vas a estar de alguna manera insatisfecho en el cielo, ¿ok? Dios es poderoso, ¿ok? Y el cielo va así como que salirse de cualquier expectativa que tú y yo podamos tener, y es como feo, ¿no? Como, no sé, como queremos imaginarnos que el cielo va a ser de cierta manera sin basarnos en la Biblia, ¿no? La Biblia nos enseña ciertas cosas, hay muchos misterios en cuanto al cielo, cosas que no entiendo. Lo que sí entiendo es que no nos va a decepcionar, ¿ok? Y no se supone que nos basemos en nuestras ideas o términos sobre el cielo, como, no sé, los musulmanes que creen que en el cielo van a tener cada uno como más de 70 esposas y cosas así, o los vikingos que creían que el cielo es una especie de victoria después de una batalla en donde va a haber un banquete y voy a beber vino del cráneo hueco de mis enemigos, y los vikingos así que se imaginaban el cielo y todo eso. O sea, no, el cielo no tiene nada que ver con los conceptos que tú y yo podamos llegar a tener del cielo. El cielo es lo que Dios dice del cielo. De hecho, hay un libro que te quiero recomendar también que se llama El cielo, por cierto, de Randy Alcorn. Es un gran libro en donde puedes, si eres curioso y quieres saber cosas sobre el cielo, él a la luz de la sola Biblia empieza a contestar una serie de preguntas. Está de hecho muy bueno, algo largo, pero muy recomendable. En fin, le sigue hablando Jesús entonces de la resurrección, y ¿sabes qué va a hacer ahora? Va a sustentar la doctrina de la resurrección con la Biblia. Fíjate el versículo 26, dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, así que vosotros mucho erráis. Después de hacerlos reflexionar con la pregunta, ¿no están acaso errando? Aquí sí ya les dice bien duro, ¿no? Ustedes erran por estar ignorando estas cosas, ¿ves? Ahora,
Interesante porque se refiere al libro de Moisés en el versículo 26, como puedes ver, ¿no? Entonces, este libro de Moisés, ¿cuál es? Pues es Éxodo. Y te acuerdas que te dije que los saduceos sí consideraban genuino el Pentateuco, que son de hecho los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ellos creían que estos libros son, de hecho, genuinos. Entonces, interesante cómo Jesús habla en términos que ellos podían entender, términos que ellos consideraban válidos. ¿Se entiende eso? Piensa eso, porque Dios nos habla en nuestro idioma. Lo que necesitamos, ¿no? Como decían por ahí, ¿no? El buen evangelismo lo que hace es, más que primero tratar de ser la boca de Dios, el buen evangelismo lo que hace es ser los oídos de Dios. Escucha y se da cuenta, ¿no? El que está tratando de compartir la verdad a otro, más que solo hablar y hablar, escucha primero y se da cuenta. La persona que está delante de ti, de hecho, te está soplando las respuestas de cómo necesita ser evangelizada. No sé, me encanta esta idea, es un precepto sobre misiones y evangelismo. Jesús está al tanto de lo que ellos consideran genuino y les va a hablar en esos términos. Nada más que veas esa idea, ¿no? ¿Qué no leíste del libro de Moisés lo siguiente? ¿Cómo le habló Dios a quien? A Moisés en la zarza. Esto está en Éxodo 3:6, como puedes ver ahí. ¿Qué le dijo? Yo soy. Ahí está la clave. El nombre de Dios significa eso, de hecho, yo soy. Y como puedes ver, Dios no le dijo a Moisés, yo era en pasado, Moisés, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No, yo soy todavía el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que de hecho murieron cientos de años antes que tú, Moy. ¿Okay? Esa es la idea, es lo que le está diciendo Dios a Moisés ahí, lo que le dijo, yo soy todavía. ¿Eso qué significa, Moisés? Que Abraham, Isaac y Jacob seguían vivos o siguen vivos en tiempos de Moisés, aún cientos de años después, aunque para la perspectiva de Moisés estaban como muertos, entre comillas. No, están vivos ante Dios. ¿Por qué? Porque la resurrección es una realidad. ¿Se entiende esta idea, familia? Ok, entonces viene hablando de eso, ¿verdad? Y por eso les dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y no pude evitar pensar en esto. O sea, Dios no es Dios de muertos. Está fuerte la idea, ¿no? O sea, Dios no es Dios de aquellos que están muertos. ¿Cómo puedo estar vivo recibiendo la vida de Jesús dentro de mí, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si no soy cristiano, estoy muerto, dice Efesios, en delitos y pecados. Necesito desesperadamente, familia, que Dios me resucite para ser una persona viva, y entonces puedo tener al Dios de vivos como Dios. Si estoy muerto, no puedo tener al Dios de vivos como Dios, porque Dios no es Dios de muertos. Está fuerte la idea, ¿verdad? Pero bueno, así que entonces ustedes erran, les dice el versículo 27, un poco ya cubrimos esa idea. Vamos a la siguiente escena, versículo 28. Dice que acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, ¿verdad? Le preguntó, o sea, Jesús supo lidiar con esta como tercer pregunta que cuestiona en este caso su teología, ¿no? Jesús supo perfectamente cómo preguntar, y ahí viene este escriba. Se discute si este escriba llegó en buen plan o en mal plan, que por la respuesta que viene más adelante, muchos creen que llegó quizá en buen plan, muchos creen que llegó en mal. Yo me inclino a que de hecho llegó en mal plan, porque era un escriba, era un vato, ahí vamos a ver un poquito sobre los escribas. Yo creo que llegó en mal plan, y llegó tal cual a buscar cuestionar las prioridades de Jesús. Fue tal cual lo que intentó hacer este vato. Fíjate lo que dice, ¿no? Los había oído disputar y le preguntó a Jesús, verso 28, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? A ver, ¿sabes acaso lo que dice la Biblia? A ver, como que yo me imagino, ¿no?, que le preguntó como todo hostil, o me inclino a esa perspectiva, de hecho, ¿no? O sea, ¿cuál es el primer mandamiento? A ver, ¿no? ¿Eres letrado en la Biblia acaso? Le pregunta el escriba, ¿no?, experto en la Biblia, como poniendo a prueba al Señor. Versículo 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, ¿no? Y tal, se lo va a dar, pero bueno, primer mandamiento creo que se refiere tanto a primero como el más antiguo y primero como el más importante. De hecho son las dos, porque te acuerdas cuando Dios le manda a Adán y Eva, oigan, obedézcanme o no me desobedezcan. Eso que implica, ámenme, porque el amor y la obediencia son la misma cosa. Entonces Jesús les dice, ¿no?, el primer mandamiento, tanto en antigüedad como en prioridad, es el siguiente: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Me encanta que antes de dar el mandamiento les da la base que sostiene el mandamiento, la realidad de que Dios es uno, no hay otro. Y entonces a Él, al único, versículo 30, les da el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Me encanta eso, ¿eh? ¿Eso qué significa? Que no está diciendo con parte de tu corazón o con un cachito de tu alma y un poquito de tu mente y algunas de tus fuerzas voy a amar al Señor. O sea, no está diciendo eso, sino que con todo lo que eres. Esa es la idea, ¿no? Con todo lo que eres, corazón, alma, mente, fuerzas. El primer mandamiento, el más importante, es ese, que vas a amar al Señor. ¡Wow! Esto está impresionante. A mí me acuerdo, híjole,
hace algunos años, como 10, esto me impactó como muchísimo cuando empecé a entender, órale, o sea, Dios demanda de mí que yo le ame con todo mi ser, con todo mi ser. O sea, no se puede como amar demasiado a Dios. Si una persona ama con todo su ser a Dios, no es como que, ay, hombre, ya te pasaste, hombre. No se pasó, está amando a Dios con todo su ser. ¿Sí me explico, no? Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Pero dice, este es el principal mandamiento, versículo 30, y va el 31. Y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Como puedes ver, le da como dos mandamientos. Ahora, no es que Jesús está escogiendo sus favoritos mandamientos tomados de los 10 que le dio Dios a Moisés en el Sinaí. No está diciendo, o sea, ¿me explico? No es que escogió 2, sino que agarró los 10 y los resumió y los definió de esta manera. Toda la ley se trata de esto, amar a Dios y a los demás. ¿Okay? Y si tú observas los 10 mandamientos, de hecho, tienen todo que ver con eso. O sea, un resumen, de hecho, muy chido y muy sencillo y muy poderoso de todos los 10 mandamientos son eso. Ama a Dios, ama a los demás. Ese es el resumen, ¿no? Nos está tal cual definiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? Dios requiere, familia, amor de parte de nosotros. Y cuando habla de amor, no se está refiriendo como a sentir una emoción bonita y positiva en cuanto a Dios. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo más a una decisión, porque el amor es un acto deliberado de la voluntad cuya esencia es el sacrificio. Entonces está hablando de eso, no de una sensación o algo así, sino de amor. Y de hecho, todo intento de obediencia a Dios, escucha por favor, todo intento de obediencia a Dios que no brota de un amor genuino por Él, resulta en un acto vacío y ritualístico y religioso, que no sirve de nada. Ay, ¿a poco? Sí. ¿Y eso dónde está en la Biblia? Pues déjame te lo leo. 1 Corintios 13:1 dice Pablo, mira, si yo hablo en lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, soy como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe, de esos todos rotos ahí, ¿no? Platillo roto. Versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, ¿no? De tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Puedes ver, yo puedo tener mucha fe, puedo ser muy dotado espiritualmente, pero si no amo, no tengo nada. Y si repartiese, fíjate, todos mis bienes para dar de comer a los pobres, así todo altruista cristiano y todo eso, ¿no? Y si entregase incluso, fíjate, mi cuerpo para ser quemado, o sea, aún si muero como un mártir, si no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sabías que hay gente que es mártir sin amor? Fuerte, ¿no? O sea, entonces está diciendo eso, o sea, podría incluso hacer como la obra más extrema, ¿no? En el nombre de Dios, pero si no hay amor en mi corazón, no es nada, no sirve de nada. Órale, todo tiene que ser movido por el amor a Dios, ¿ok? Cualquier intento de obediencia, si no viene fundado, inspirado, movido, capacitado por el amor, no sirve de nada. Entonces, el amor es primero. Y el amor no se queda en una buena intención o en un siento bonito por Dios. No. Se traduce, se materializa en decisiones, en hechos, ¿me explico? En cosas que son como observables, ¿no? Si amas a Dios, la obediencia va a venir de la mano. Primero es el amor, la obediencia viene de la mano. Y debe verse, es inevitable, ¿no? Cuando amamos a Dios. Es así, porque el amor y la obediencia son una cosa. Es como que, no sé, es muy profundo para que convivas con estas ideas. Versículo 32. Entonces el escriba le dijo, interesante, ¿no? Bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Como que respuesta correcta. O sea, el pobre escriba cree que él es el que está poniendo a prueba al Señor, como si el Señor necesitara la aprobación de este vato, ¿no? Muy bien, le echaste ganas, sí te aprendiste tu versículo. Es como que, bro, estás hablando con Dios. Dios no necesita aprender teología, Él es Dios, ¿ok? Es como que toda la teología gira alrededor de Él y toda se queda corta. Él es Dios, ¿ok? Pero bueno, este vato como que creía un poco estarlo evaluando, por eso le dice, bien, maestro, bien, ¿no? Y un poco sigue con esto, como medio aprobándolo, versículo 33, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Al parecer tenía bastante claridad este escriba, ¿no? Por lo menos en su mente, digo, no sé si lo ponía por obra, como dirían los franceses, veto a, ¿no? Veto a saber si lo ponía, mal chiste, veto a saber si lo ponía por obra, pero de que lo tenía claro, por lo menos, y eso es lo que hay que extraer aquí. Yo tiendo a pensar que no lo tenía, lo tenía claro en su mente, pero no en su corazón, y tiendo a pensar que se acercó a él como de manera hostil y todo eso. Pero te digo, independientemente de eso, sí sería bueno extraer el principio que nota este escriba, porque le dice, o sea, es más importante amar a Dios con todo lo que eres, incluso
eso es más importante que cualquier holocausto o sacrificio. Eso es importante, ¿no? Y un poco volviendo a la idea que ya vimos, ¿no? Una persona puede, presentar quién sabe cuántos holocaustos o sacrificios, pero si no son movidos por el amor, son vacíos, un poco ya lo vimos, ¿no? Y por otra parte también, una persona puede presentar un acto de amor a Dios y no necesariamente tiene que implicar el supersacrificio, pero si está inspirado por amor, va a ser agradable ante Dios, ¿se entiende? Y va a ser más agradable incluso que 1000 sacrificios hechos sin amor. Esa es como la idea. Es como, órale, qué chido, ¿no? Está, no sé, para pensarle ahí. Y bueno, Jesús entonces, dice el versículo 34, como que se la va a voltear, ¿no? Le va a mostrar, a ver, papá, yo te estoy poniendo a prueba a ti. No se trata que tú me apruebes a mí. Yo soy Dios independientemente de quién me apruebe o quién me desapruebe. Yo soy Dios. Entonces Jesús como que se la voltea. Jesús entonces, versículo 34, viendo que había respondido sabiamente, para bien del pobre escriba, ¿verdad? Y le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Esto es pura gracia, ¿verdad? De parte del Señor. No estás lejos, bro. Sigue echando ganas. El que tienes que echar ganas eres tú, no yo. Yo escribí la Biblia, no me la tengo que aprender, ¿ok? Yo la escribí, es lo que está un poco infiriendo, creo yo, ¿no? No estás lejos del reino de Dios, ¿no? El que decide soy yo, básicamente eso es. Y por eso dice al final, versículo 34, y ya ninguno osaba preguntarle. Puedo ver que él tal cual está demostrando su autoridad, está sabiendo lidiar perfectamente con este escrutinio, ¿verdad? Que te digo, vimos ya a la luz de varios versículos atrás, vimos cómo cuestionan su autoridad y él contesta con una parábola que les quedó el saco bien cañón, ¿no? a sus enemigos. Cuestionan su integridad y él los deja con el ojo cuadrado con el tema de los impuestos. Cuestionan su teología y él les habla con la Biblia sobre la doctrina absoluta de la resurrección. Y aquí cuestionan sus prioridades, ¿verdad? En cuanto a ver qué es primero. Y él explica perfectamente en sí lo que es la ley y todo eso. Me encanta esta idea, ¿no? Vamos a la siguiente escena. Porque aquí vemos entonces varios enemigos de Jesús cuestionándole cosas y todos, creo yo, con una mala intención, con tal de hallarle alguna falla, hallarle alguna... ¿Sí me explico, no? Y Jesús acaba de hacer una pregunta, pero cuando Jesús hace preguntas, familia, lo que Él tiene en mente es restaurar, lo que Él tiene en mente es bendecir, edificar a las personas, no ponerlas, en ese sentido, sí se entiende, ¿no? No como los enemigos a Él, sino la agenda de Jesús, por decir así, es completamente contraria. Y lo vamos a ver aquí, básicamente, que les va a presentar un pasaje, que está como en el Salmo 110, les va a hablar del Salmo 110, básicamente con una pregunta que es, oigan, ¿por qué no reflexionan realmente en cuanto a quién soy yo? ¿No? Y se los va a mostrar como con un pasaje, básicamente. Fíjate, versículo 35, enseñando Jesús en el templo, decía, a ver, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David o descendiente de David? O sea, ¿cómo es que ellos dicen eso? ¿Okay? Porque es lo que se decía en esos días. Versículo 36, y le sigue como hablando de esta idea. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, es decir, David, inspirado por el Espíritu de Dios, escribió el Salmo 110, donde habla de eso. Y él dijo, ¿no? Dijo el Señor, dice David. ¿Quién es el Señor? Pues el Padre, Dios el Padre. ¿A quién? A mi Señor, dice David, del Mesías, que David sabía que vendría como descendiente de él, de David, ¿no? Entonces, dijo el Padre, a mi Señor, al Mesías que descenderá de mí, siéntate a mi diestra, le dijo Dios a Jesús, hablando de la resurrección, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, hablando de la victoria de Jesús en la cruz y después de la cruz. ¿Se entiende la idea? Ok, entonces está hablando de eso, ¿no? Fíjate cómo les pregunta ahí Jesús, David mismo le llama Señor. Fíjate la pregunta, ¿cómo pues es su hijo? Interesante. Jesús como que los inquieta con esta pregunta, ¿no? De hecho, en la enseñanza sobre Hechos 2:22 al 41, que se llama Mensaje en llamas, ahondamos bastante en esta idea, porque Pedro predica basado en eso, el Salmo 110, y todo eso de hecho, está muy interesante. Se pueden extraer varias cosas de aquí, pero el versículo 37, Jesús les pregunta, o sea, ¿cómo pues es su hijo? Puedes ver, les hace una pregunta, a ver, ¿cómo es posible que David llame a su descendiente, que es de hecho su hijo, lo llame hijo y al mismo tiempo lo llame Señor? A ver, ¿cómo es posible eso? ¿No? Es como una pregunta como un poco capciosa y así, ¿no? ¿Y cómo es posible? Bueno, la respuesta está en, de hecho, Apocalipsis 16 o 22:16, donde dice que la raíz y el linaje de David es Jesucristo. Es decir, la raíz de David, el creador de David, el ancestro de David, ¿no? Es Dios mismo, es la raíz de David, y al mismo tiempo es el linaje o el hijo, la descendencia de David. Lo que está haciendo Jesús es, te digo, invitándolos a
reflexionar. Oigan, ¿ya se dieron cuenta de delante de quién están? Yo soy descendiente de David y David mismo me llamó Señor, es decir, soy el Señor. ¿Por qué me están poniendo a prueba de esa manera? ¿Se entiende la idea? Lo está haciendo reflexionar, a ver, ¿quién soy realmente? Y de hecho, David sabía, o sea, mi descendiente va a de hecho ser el Mesías. Déjame te leo un verso sobre eso, de hecho habla Pedro sobre esto, y dice que David, versículo 30 de Hechos 2, siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, ¿no? David, sabiendo eso, habló todo lo que está en el Salmo 110 y todo como vimos de hecho en la prédica de Hechos 2, si es que no te la perdiste, y si no te la pierdas, está en la página, y todo eso. Entonces los está desafiando, ¿no? Para bien de ellos. Si los está desafiando es porque ellos necesitaban ser desafiados, es para bien de ellos, no como cuando ellos desafían a Jesús como para mal de Jesús. Puedes ver, ellos necesitaban definir su concepto de Jesús a la luz de la Biblia, y esto es como para mucha gente, ¿no? Que simplemente no terminan de entender que Jesús es Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque su concepto de Jesús viene de sus prejuicios, de quién sabe qué videíto en YouTube que dijeron que Jesús es como que un alien o algo así, ¿no? O sea, esa gente que tiene su concepto de Jesús todo errado, lo que necesitan es que su concepto de Jesús brote de la Escritura misma, tal cual como se ve en el Salmo 110, ¿no? Que el descendiente de David es de hecho el Señor de David, ¿no? Jesús es el Señor. Qué importante que tu concepto de Jesús brote de la Escritura misma. Ese es como el precepto. ¿Y quién es Jesús a la luz de la Biblia? 100% Dios, 100% hombre, con todo lo que eso implica, y es fascinante, ¿no? La realidad de que Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. No se hizo un poco menos hombre por ser Dios y entonces era una especie de Superman menos hombre, no, 100% hombre. Y no se hizo menos Dios porque como que contaminó su deidad al añadirle humanidad, no, de hecho tampoco. Jesús es 100% Dios, 100% hombre. ¿Se entiende la idea? Esa es la doctrina más sana en cuanto a la identidad de Jesús. Y de hecho, mi respuesta a esa realidad determina mi destino, identidad y propósito. Por eso es tan importante que tú tengas claro quién es Jesús. Él es Dios. En fin, versículo 37 de Marcos 12 termina diciendo que gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Le oían de buena gana. Entonces ahí Jesús está hablando con personas ya, ¿no? Que le está, o hay gente que le está escuchando mientras él lidia con este escrutinio, por decir, y les va a advertir a las personas sobre estos como líderes hipócritas. Vamos a meterle, ya vamos a terminar casi. Espérame, ¿cuánto tiempo llevamos, bro? Como 45, 50 hemos llevado. Vamos bien, ok. Vamos a llegar al 44, me voy a ir de volada a lo que sigue. Y bueno, está hablando con la gente ahí, o la gente lo está escuchando más bien, y entonces lo que va a hacer es como advertirles, oigan, tengan cuidado de estos vatos, los escribas, ¿no? Estos religiosotes. Dice, les decía en su doctrina, me encanta, el cuerpo de enseñanza de Jesús, esa era su doctrina, el cuerpo de enseñanza que definía su caminar. Les decía en su doctrina, oigan, guárdense de los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Estos como expertos en la Biblia, eran los expertos en Biblia de los tiempos de Jesús, ¿no? Los que supuestamente debían, y bueno, en parte sí lo hacían, preservar la Escritura, estudiar la Escritura y enseñar la Escritura, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que Jesús les dice, cuídense de estos vatos? ¿Qué no es muy bueno preservar la Escritura, estudiarla y enseñarla? O sea, ¿cómo que guarde? O sea, ¿cómo es que les dice, cuidado con ellos? ¿Que no están haciendo algo muy bueno? O sea, sí. El problema no era tanto el oficio de ellos, sino que sus vidas no se parecían a lo que ellos sabían. ¿Me explico? Sabían un chorro de cosas, pero lo que sabían no lo ponían en práctica. Esto es importante, ¿no? Tú y yo, la verdad, en demasiados sentidos, no necesitamos saber más, necesitamos poner en práctica lo que ya sabemos. Y en el caso de esto, y no estamos en contra de estudiar o saber más, claro que no. Lo que sí es un problema es cuando no pongo por obra lo que sé, ¿se entiende? Y Jesús le está diciendo, cuidado con estos vatos porque, aunque sepan un chorro, se han hecho todos cabezones, ¿no? Como el muñequito de Garbage, así que se aprendió de memoria toda la sección amarilla, ¿si te acuerdas? Bueno, si tienes como 30 para abajo igual, si te acuerdas, si no, no importa, perdón mi ejemplo, pensé en voz alta. Pero el punto es que, eso, se habían hecho como muy cabezones, ¿verdad? Y no entendían, o más bien no tenían una actitud de servicio, no tomaban su cruz cada día, no vivían vidas sencillas. Eran personas así que les encantaba acá ser reconocidos, como vamos a ver ahorita, ¿no? Como que cuidado con ellos, enseñan cosas verdaderas, pero su ejemplo apesta, básicamente. Versículo 38,
gustan de andar con largas ropas. Y dices, ay, Jesús está criticando la moda de los escribas. No, largas ropas, ¿de qué habla? O sea, eran ropas de lujo. O sea, así que, ¿me explico? No era así como que acostumbraban a remangarse, no son ropas para servir, son ropas acá, de largas ropas, como de lujo, ¿no? No les gustaba servir, les gustaba ver a otros servirles a ellos, ¿sabes cuenta? En vez de ellos servir. Les encanta eso, dice Jesús, cuidado con ellos. Aman las salutaciones en las plazas, les encantaba ser reconocidos como, oh, ahí viene el ungido del Señor, ¿no? El apóstol, quién sabe quién, o qué sé yo, ¿no? Y dice, les encantaba eso, ¿no? Pura apariencia en vez de sustancia. Puedes ver, ellos así vivían. No, y Jesús, cuidado, les dice, y aman las primeras filas, dice el versículo 39, en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. O sea, la idea es eso, o sea, les encantaba ser vistos como gente de estatus, gente de importancia, gente de abolengo o algo así, ¿no? Porque te digo, tenían sí cierto prestigio como líderes religiosos y todo eso, y les encantaba ser vistos así como los sí me explico, ¿no? Los de pipi y guante, o no sé cómo decirlo. Versículo 40, que devoran las casas, fíjate, cuidado con ellos porque ¿qué hacen? Devoran las casas de las viudas, devoran las casas de las viudas. Interesante esto, ¿no? Esto representa a las personas como débiles y vulnerables en un sentido, ¿no? O sea, ellos se aprovechaban de los débiles, de los vulnerables, de quienes podían sacar alguna especie de beneficio, en este caso las viudas, ¿no? O sea, sacaban a las personas así durante los mensajes, qué sé yo, como diciendo, Dios me está mostrando que deberías mocharte una parte de tu sueldo para Miguelito o algo así, no sé. Y así con un lenguaje muy como espiritual, como que se los engatusaba o los fascinaba, qué sé yo, de modo que le dieran su lana. Y obviamente, o sea, el beneficiado era el que enseñaba, ¿se entiende? Y esto, o sea, esto está mal, devoran las casas de las viudas, ¿no? Se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas que tienen una necesidad genuina por Dios y los manipulan para sacarles dinero. Jesús dice, cuidado con eso apesta, literalmente apesta. Y pasa en nuestros días y es terrible. De hecho, eso pone de malas, ¿no? Nomás ver cómo suceden esas cosas, pero bueno. Y, ¿qué dice? Por pretexto hacen largas oraciones. Igual, era pura apariencia. Por pretexto, eso, aparentan ser muy piadosos al orar largas oraciones. Ahora, no estamos diciendo, o sea, Jesús no estaba en contra de que se ore mucho tiempo, ¿verdad? El problema no es tanto la longitud de la oración, sino que era por pretexto, era como algo falso, o sea, estaban aparentando tener una relación con Dios cuando no era verdad, ¿no? Entonces, el punto es no ser hipócritas, ¿no? Y orar, no para que los demás vean cómo yo oro un chorro, sino eso, independientemente de si mi oración es corta o larga, que sea sincera, genuina, delante de Dios, ¿se entiende la idea? Entonces, estos vatos no era así, ¿no? Y eso, no importa si tu oración es corta o larga, siempre y cuando no seas hipócrita, es lo que un poco está infiriendo. Versículo 40, estos recibirán mayor condenación. Tómentelas. O sea, y bueno, aquí dos cosas, porque para empezar está diciendo, o sea, van a ser condenados, ¿ok? O sea, su oficio, su ocupación tenía que ver con Dios, entre comillas. Sin embargo, los vatos van a ser serían condenados. Es como que, o sea que la vocación cuando me dedico a Dios, eso no es sinónimo de irme al cielo. Pues no necesariamente. Ellos van a recibir condenación, tal cual. Esto me recordó a Mateo 27 cuando Jesús dice, ¿no? Fíjate. Esto es muy famoso. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, pero ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y toda la cosa, casi, ¿no? En tu nombre hicimos milagros y antes les declaré, dice el Señor, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¡Oh! Eso significa pues exactamente eso, ¿no? Y estaba hablando de estos vatos serían condenados con todo y que su ocupación tenía, entre comillas, que ver con Dios, ¿no? Esa es la primera idea sobre esto. Y la segunda es que esto nos muestra que hay grados de castigo en el infierno, ¿no? Porque está diciendo va a haber mayor condenación. Hay gente que va a ser castigada más duramente en el infierno que otra. Esto un poco lo vimos en Marcos 6:11, si recuerdas, donde básicamente Jesús habla de esto mismo cuando envía a varios misioneros y les dice, miren, a los que les hagan caso, quédense ahí, edifíquenles, sean de bendición. A los que no, sacudan el polvo que está debajo de sus pies, dice Marcos 6:11, para testimonio a ellos. Fíjate, y de cierto les digo que será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. O sea, Dios va a tratar más duro a aquellos que ignoren el mensaje del Evangelio que incluso a los de Sodoma y Gomorra que fueron condenados. Está igual hablando como de grados de castigo. Esa es como la idea, ¿no? Va a haber grados de castigo en el infierno. Qué fuerte idea, familia. Versículo 41. Vamos allá a terminar casi. Vamos a ver la última escena de este pasaje. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Me gusta cómo dice ahí que miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, ¿no?
Después de tener que lidiar con varios ataques de este escrutinio fuerte, ¿no? Me lo imagino un poco cansado al Señor sentadito ahí, ¿no? Y mirando cómo el pueblo echaba dinero en el arca, ¿no? Me lo imagino contemplando la escena, viendo a mucha gente después de este escrutinio. Y muchos ricos echaban mucho, es decir, muchas personas ricas echaban mucho dinero en cantidad, probablemente presuntuosos de que echaban un chorro, porque pues no había billetes en esos días. Entonces yo creo que, y bueno, había diferentes como tamaños de monedas, quizá echaban de las monedas grandotas y hacían un chorro de ruido para que se vea que di un chorro o algo así, ¿no? Entonces dice que los veía a los ricos que echaban mucho, en cuanto a cantidad se refiere, estaban echando un chorro de dinero ahí. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas. Y dices, ¿qué es eso? Pues ahí dice, o sea, un cuadrante. Y dices, pues tampoco entendí, porque no sé ni qué. Y yo estoy igual, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? No, eran moneditas pequeñas, o sea, la idea es que es muy poco valor, ¿no? Podríamos hacer como todo el cálculo y todo. Que la idea es, haz de cuenta que la señora esta o la mujer viuda traía como 20 pesos, básicamente, ¿no? Era todo lo que tenía, por darte un ejemplo. Sí se parecía de hecho a la cantidad. 20 varitos traía, ¿no? Y dice que echó, por decir, 2 monedas de 10, porque son pues 2 blancas, ¿no? Bueno, las de 10 son doradas y plateadas, ¿no? Mal chiste. Mal chiste. Eso, traía como 2 moneditas, hace cuenta, pequeñas, y dio las 2. O sea, en cuanto a porcentaje, de hecho, dio el 100%. Si hubiera dado nomás una, significa que de todo su capital, por decir, dio la mitad. Si hubiera dado una, hubiera dado un chorro. O sea, dar el 50% de diezmo es un chorro, no es diezmo, es cincuesmo, o como se llame, ¿no? Ese 50% es como un chorro. Y aquí ella no dio el 50, dio el 100, porque dio las 2 blancas, ¿ok? Era poquito en cantidad, pero mucho en sacrificio, mucho en porcentaje, básicamente es la idea. Mientras que los que tenían un chorro de dinero, o sea, daban mucho en cantidad, pero como tenían mucho más que la cantidad que estaban dando, en porcentaje estaban dando poco, no implicaba un sacrificio para ellos, entonces realmente estaban dando poco a los ojos de Dios. ¿Se entiende la idea? Sí, ¿verdad? Entonces Jesús vio esto como un súper ejemplo, ¿no? De piedad. Vio a esta mujer y dijo, wow, ¿no? A diferencia de estos otros, no sé qué. Y después de ver a sus enemigos haciendo este escrutinio y todo, yo creo que conmovió el corazón de Jesús ver el amor de esta mujer por el Señor, ¿no? Que de lo poquito que dio, que de lo poquito que tenía lo dio todo. Aparte, probablemente esta mujer, como viuda, probablemente fue víctima de estos escribas que devoraban las casas de las viudas. Probablemente un escriba devoró su propia casa, ¿me explico? Y aún con lo poquito que tenía, se lo dio todo al Señor con todo amor y todo. Me encanta esa idea, es increíble. Y el versículo 43, Jesús vio esto y dijo, entonces llamando a sus discípulos, fíjense, o sea, está increíble, ¿no? Veo este ejemplo y llamo a mis discípulos para darles una enseñanza sobre esta mujer. Les dijo, ¿no? De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Y ahí dice, o sea, cuando dice echó más que todos, la expresión tiene que ver con esto. O sea, no está diciendo echó más que este y echó también más que este y echó también más que este. No, echó más que todos juntos. Si juntas lo que echaron todos, no es que echó más que cada uno, sino más que todos juntos, ¿entiendes? O sea, es como que... Y dices, o sea que entonces Jesús hizo mal las matemáticas, ¿qué no ves que ahí ellos echaron mucho y ella echó bien poquito? Entonces Jesús contó mal. No, es lo que te decía, echó mucho porque sacrificó mucho, echó mucho a los ojos de Dios, versículo 44, porque todos han echado de lo que les sobra, palabra clave. Jesús no estaba viendo la ofrenda dada, sino de dónde estaba siendo sacada esa ofrenda. Los que habían echado mucho habían sacado de lo que les sobra, sin sacrificar nada, pero esta de su pobreza. Wow, no de su abundancia, sino de su pobreza. Está fuerte, ¿no? Echó todo lo que tenía, todo su sustento. No era lo que le sobraba, sino todo su sustento. Esto está impresionante y es un increíble ejemplo de verdadera generosidad. Y el precepto es este: es mucho más importante cómo damos que cuánto damos. ¿Me explico? Eso. Y la importancia de que sea sacrificial independientemente de si es mucho o poco. ¿Por qué? Porque dar está conectado con el sacrificio. ¿Que no Jesús se dio a sí mismo y se sacrificó? Por supuesto, dar de nuestros recursos tiene que ver con algo que sea sacrificial. De hecho, hay un versículo que afirma esto. ¿Te acuerdas cuando David dice lo siguiente? 2 de Samuel 24. No le voy a ofrecer al Señor holocaustos que no me cuesten nada. ¿Te acuerdas de eso? O sea, David sabía, es importante que sea sacrificial. No para bien del Señor, no, es para bien mío, para bien de nosotros. Si damos sacrificialmente, generosamente, a quien le conviene es a nosotros. Dios no necesita nuestro dinero, yo necesito dar. Y dices, ya va a empezar a hablar de dinero. No, pues es que la Biblia habla de dinero. Y entonces cuando la Biblia habla de dinero hay que hablar de estos temas, ¿verdad? Porque aquí está
Y ese es el punto. Dios no necesita mi dinero, yo necesito darle mi dinero por mi bien. Aparte, ella le dio el 100% y no lo dio como esperando recibir algo a cambio. Le doy 20 pesitos y el Señor me va a devolver 40, algo así, ¿no? No lo hizo así, sino que lo hizo con alegría, sin esperar recibir nada a cambio, ¿verdad? No lo hizo como dice Pablo, ¿no? No des por tristeza ni por necesidad, así como que pues me quedan nomás 20, Señor, pues ya ni modos, ¿no? Aunque no importa al rato, aunque me muera de hambre. O sea, no se hizo así la víctima o algo así, sino que lo dio alegremente. Aparte, otra cosa, fíjate, ella dio todo y no lo dio movida como por culpa o algo así, porque alguien la manipuló de alguna manera, ¿no? Y la hizo sentir culpable por no dar o algo así, ¿me explico? No fue así, sino que dio todo lo que quiso, porque quiso, y lo hizo adorando a Dios con alegría y generosidad, ¿no? Esto me recuerda a lo que dice Pablo en 2 Corintios 9:7, donde habla de que Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Al dador alegre, eso es muy importante, ¿no? Y bueno, esto es un gran ejemplo entonces para nosotros. Déjame extraer de este ejemplo 5 principios sobre dar, y le voy a añadir uno más, pues ya que estamos hablando de esto, pues completarlo con esa idea, ¿no? Fíjate, son 6. Hay que dar alegremente, sacrificialmente, generosamente, libremente, sabiamente y regularmente. Es la primera vez que los escribo así, es que siempre los digo pero se me olvidan, pero son esos 6. Ok, alegremente, o sea, sin que le fuera gravoso, como Pablo dice, dador alegre. Sacrificialmente, como David, ¿recuerdas? Está diciendo, es un sacrificio que vale la pena porque es para el Señor lo vale. Esa es la idea, ¿no? Generosamente, o sea, en el sentido de que fue poca cantidad, sí, pero fue mucho porcentaje, mucho sacrificio, y eso fue generoso a los ojos de Dios. Y esto es para ti, para mí, para nuestro consuelo, ¿no? Porque a veces decimos, pero traigo bien poquito, o sea, ¿con qué cara? Pues me siento mal, ¿no? Darle tan poquito al Señor. Espérame, si lo haces con amor, está bien, no creas que es poquito, estás participando en amor con Él, ¿no? Ahora, si tienes mucho más y estás ahí medio Scrooge, dando bien poquito y tienes más, pues también ya no estás siendo sacrificial, entonces no seas marro, no te hagas y todo eso, ¿no? Y eso es para Dios, ¿no? Es la idea, ¿no? Repito, es para el bien nuestro. Dios quiere que seamos generosos por nuestro bien. Y bueno, generosamente, libremente y sabiamente. Esto junté la definición, libremente y sabiamente. O sea, no fue movida por culpa, nadie la manipuló de ninguna manera, sino que fue libremente, sabiamente, con discernimiento. Ella dio algo para el Señor. Y regularmente es el que quería añadir, porque Pablo habla de eso. No me lo saqué de la manga, pues ni traigo mangas aparte. Mal chiste. Podríamos añadir regularmente, porque Pablo habla de eso, 1 Corintios 16:2. Fíjate, dice Pablo, cada primer día de la semana, es decir, sean regulares en su participación en la obra de Dios con sus recursos, ¿no? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo y dices, ya sé por qué podemos adorar a Dios con nuestros recursos los domingos en Semilla. Exacto, porque estamos basados en la Biblia, ¿verdad? No en que vimos mucha tele cristiana y todos pedimos ofrendas, no tiene nada de malo cuando lo hacemos de una manera que glorifica a Dios, ¿no? Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, ¿verdad? Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y básicamente habla de ser regulares. Y bueno, importante esta idea, ¿verdad? Que nuestro dar sea alegre, sacrificial, generoso, libre, sabio y regular. Esto es importante. Y no es para que nos quedemos con la idea de, ¡ay, qué bonito el testimonio de la viuda! Amén por la viuda. Espérame. No. Porque esto, ¿a quién refleja, familia? Refleja a Jesús. Jesús dio de esta manera. Cuando Él vio este ejemplo, dijo, claro, ella se parece a mí en ese sentido. ¿Por qué? Porque Jesús se dio a nosotros, ¿a poco no? Con alegría. ¿Qué nos dice Hebreos 12? Que Él, por el gozo puesto delante de sí mismo, sufrió la cruz. Por supuesto. Él se dio de manera sacrificial también, dice tal cual el versículo que sigue. Creo que es, ¿cuál es? Ese. Que Él murió por nosotros en sacrificio. Él se dio de manera generosa. ¿Te acuerdas lo que dice Juan 3:16? Que Dios ha dado a su Hijo unigénito. No escatimó, ¿verdad? El regalo de la salvación, Dios, ¿no? Y Jesús se dio de manera también libre. El siguiente versículo, ¿cuál es? Libre, ¿no? Yo pongo mi vida, claro, ¿no? Yo tengo la libertad. Yo muero por ellos porque quiero. Lo hago en libertad, ¿no? Nadie me manipuló. Lo hice porque quise. Me encanta Jesús. Son ejemplos de cómo Jesús dio de estas maneras, ¿no? Y regular en el sentido de constante. Jesús acaso dice, hoy los amo, mañana ya no, ¿verdad que no? Él nos ama constantemente, como dice también la última cita, que habla de que Él intercede, como dice, fíjate, no, ya te dije otro mal. Cuando habla de la libertad, de que Él da libremente, no, sabiamente, Él se dio sabiamente, fíjate, sabiamente, Él se dio sabiamente, fíjate lo que dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido
hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría. Claro, Él se dio por nosotros y Él ha sido hecho por nosotros sabiduría y todo lo demás. Pero el énfasis está en que Él se dio sabiamente. ¿Okay? Y el último, constante, como dice Hebreos, ¿no? Que Él vive perpetuamente para interceder por nosotros. Es lo que te digo. O sea, este ejemplo, a final de cuentas, apunta al sacrificio de Jesús, ¿se entiende? Que fue con todas estas características: alegre, sacrificial, generoso, libre, sabio y regular. Entonces, wow, no sé. Era como bastante información, ¿verdad? Pero, ¿por qué no oramos por estas cosas? Pedimos a Dios que todo lo que aprendimos, no sé, se escriba en la tabla de nuestro corazón. Acompáñame a orar, por favor. Y Señor, te damos gracias por que hoy nos permites considerar estas verdades. Está impresionante tu palabra, Señor, porque es clara, es poderosa y a la vez implica que respondamos de maneras prácticas, Señor. Implica que tú nos invitas, nos das la oportunidad de amarte de regreso con nuestras vidas, decisiones, con nuestro tiempo, con nuestras relaciones e incluso con nuestros recursos, Señor. Queremos amarte así, alegremente, sacrificialmente, generosamente, libremente, sabiamente, constantemente, porque hoy tú nos muestras que esto te agrada, Señor. Gracias por amarnos tú a nosotros primero, porque entonces podemos obedecer este gran mandamiento de amarte sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, mente, fuerzas, como lo vimos también ahorita, Señor. Gracias por la esperanza bendita de la resurrección, porque aunque muchos no la creen, nosotros podemos abrazarla. La realidad del rapto, que es lo mismo que la resurrección, que podría ocurrir hoy mismo. Gracias por esta esperanza, Señor. Te suplico que si hay alguien escuchando este mensaje, ya sea aquí o grabado, ya sea en vivo o en video, que aún no te recibe, te suplico que esa persona pueda entregarte hoy su corazón, Señor. Que esta esperanza de la resurrección, que quizá no tiene, tú se la entregues, tú la afirmes en esa persona, Señor, para que pueda eso, recibirte, amarte, adorarte con todo su ser, Señor. Gracias de verdad. Entendemos que todo se resume en eso, amarte, amarte, que tu amor nos mueva para que nuestras vidas no sean, no sé, una obediencia vacía o religiosa, sino que sea siempre movido, inspirado por tu amor. Permite que nuestras vidas sean sustancia y no apariencia, Padre bendito. Y gracias porque hoy podemos reconocer que tú eres el Señor, como fue profetizado en el Salmo, como lo vimos ahorita. Tú eres Dios, ciertamente, en quien está nuestra esperanza. Gracias por esto, Padre. Lo ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.